Bendiciones una vez más, bienvenidos a nuestro estudio de Dame 5 minutos. Y bueno, estamos avanzando, estamos en el último día de la séptima semana y estamos celebrando, ¿no? Hoy vamos a hablar de lo que le llamamos tiempo de madurez. Bíblicamente hablando, la palabra madurez se traduce perfección. En el libro de Filipenses 3:15 dice así: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintámonos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Ok, ¿qué significa la palabra perfecto? Muchas veces recuerdo cuando yo comencé a pastorear que había personas que me decían, bueno, pero pastora, aunque usted no es perfecta, nosotros la amamos. Y yo me sentí ofendida hasta que empecé a estudiar esa palabra, ¿verdad? Y perfección, de acuerdo a la palabra de Dios, significa completo. O sea, maduro, eso es lo que significa. ¿Y qué significa madurar? Es cuando nosotros completamos un ciclo en la vida. Cada ciclo que nosotros completamos nos lleva a la madurez. Vamos a ponerlo así. Dice, un ciclo en nuestra vida, ¿ok? Madurez tiene que ver con el crecimiento que Dios nos da en cada jornada por la que nos lleva. Pablo lo dijo en 1 Corintios 6, 7. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es Dios quien da el crecimiento y quien nos perfecciona, haciéndonos madurar en cada etapa que vivimos. O sea, la madurez realmente es terminar el ciclo, aprender algo de él y comenzar otro ciclo. Eso es madurez. Por ejemplo, un bebé llega a la etapa final cuando es destetado, y cuando cumple 2 años de edad, una nueva etapa comienza en su vida. Desde aquí miramos que el niño es maduro cuando terminó su etapa. Un adolescente deja de ser adolescente cuando se convierte en adulto. Todo esto tiene que ver con madurez. Sin embargo, hay veces que algunas personas se consideran inmaduras porque su comportamiento no refleja su edad. Entonces, cuando miramos que una persona tiene cierta edad y se comporta todavía como la edad pasada, entonces estamos mirando que esa persona no tuvo una madurez. Entonces, algo fue interrumpido en su crecimiento. La irresponsabilidad es señal de inmadurez en la persona, ya que cada edad conlleva responsabilidades. Entonces, cuando miramos una persona de 40 años que se comporta como una persona de 15 años, entonces miramos que esa persona simplemente no terminó su etapa de madurez y está incompleta. Aunque su cuerpo refleje una edad, su mente no está madura. Personas inmaduras pueden convertirse en una carga para la sociedad. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Por ejemplo, los menores de edad abandonados por sus padres se convierten en propiedad del gobierno. Personas atrapadas en vicios y adicciones terminan en centros de rehabilitación. Y otros que se convierten en criminales habituales llenan las cárceles y los cementerios. Todo esto porque muchos de ellos nunca alcanzaron la madurez. Entonces, como miramos en esta etapa, las personas, por ejemplo, que se embarazan a 15 años, 16 años, se convierten en carga de la sociedad, porque entonces los que estamos pagando taxes terminamos criando a esos hijos. Eso es algo que nosotros debemos de entender, que madurez es tomar responsabilidad por nuestros propios problemas. Sin Dios es imposible madurar, ya que es Él quien da el crecimiento. Esto tiene que ver con la paternidad de Dios. Muchas personas no crecen porque Dios no es su padre. O sea, Dios es el que nos da la paternidad de Dios. Romanos 8, 15, 17 dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, cuando aprendemos a confiar en Dios, le damos las riendas de nuestra alma. Es porque aceptamos su paternidad. Y esta paternidad nos hace madurar, nos ayuda a ser completos. O sea, nosotros solamente podemos madurar cuando Dios es nuestro Padre. Eso es algo que nosotros debemos de entender. Cuando una persona no confía en Dios y tiene miedos, esa persona refleja que volvió otra vez a la esclavitud. Eso lo dice el libro de Romanos 8, 15, 17. Lo voy a volver a repetir. Dice, porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Primero Dios nos da su conocimiento. A medida que crecemos, nos lleva a la práctica de ese conocimiento. Eso es lo que nos hace madurar, la práctica, no el conocimiento. O sea, el conocimiento es lo que llega a nuestra mente, como lo hemos explicado anteriormente, pero la práctica, esa práctica es la habilidad de que nosotros hemos alcanzado disciplina para ser hijos de Dios. La madurez tiene que ver con disciplina, entrenamiento y adiestramiento para desarrollar resistencia. En Hebreos 12:11 dice, a la presente ninguna disciplina o toda disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados o adiestrados o entrenados por medio de ella, les da fruto apacible de justicia. Aquí miramos que el fruto apacible de justicia es lo que nos hace ser hijos de Dios. Maduramos por medio de la disciplina que recibimos de Dios después de aceptar su paternidad. Los que maduran son los que desean crecer y dan fruto para agradar a Dios. Madurar es matar el egoísmo dentro de nosotros, es morir a nosotros mismos, a nuestros planes y vivir para Dios. Madurar es renunciar a lo que amamos en nuestra carne y recibir lo que Dios da para que nosotros hagamos su voluntad. Dios nos lleva por procesos dolorosos que nos convierten en lo que Él quiere. Esto es la forma en que crecemos. Hace mucho tiempo recuerdo cuando el Señor me llamó a pastorear y bueno, obviamente pues yo no tenía el deseo, no quería hacer la voluntad de Dios, pero el Señor me habló y me dijo, ¿sabes, hija? ¿Por qué no quieres tú hacerlo? Y yo le pregunté, ¿por qué, Padre? Y me dijo, porque no quieres morir a ti misma. Entonces ahí aprendí que morir a nosotros mismos, a nuestros deseos y hacer la voluntad de Dios, rendirnos, es parte de nuestra madurez. Cristo en los días de su carne, dice Hebreos 5, 7, 9. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oración y súplica con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí entendemos que la obediencia es algo que se tiene que aprender, que aún nuestro Señor tuvo que aprender, pero una vez que aprendió y padeció, dice que se convirtió en la fuente de nuestra salvación, y ese es el patrón necesario para todos los que le obedecen. Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado, alcanzó la culmine de la madurez por su padecimiento y por su obediencia. Jesucristo tuvo el más alto nivel
de ejemplo como intercesor y nos dejó un modelo a seguir. Él es el autor y consumador de la fe que nos lleva a alcanzar no un ministerio ni una plataforma, sino la madurez o la perfección, para que convirtiéndonos en lo que Dios quiere que nos convirtamos para ser usados como vasos de honra en su reino. Hemos sido predestinados para ser semejantes a Cristo. Este es el verdadero propósito del reino de los cielos. Yo escuchaba mucho predestinado, hemos sido predestinados. Y siempre escuchaba que la predestinación tenía que ver con el ministerio y es solamente un pedacito, pero realmente Romanos 8:29 nos dice así: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, la predestinación tiene que ver con alcanzar el nivel de la madurez de Cristo, y eso tiene que ver con la obediencia. Dice el libro de Efesios 4, 13, 14, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Dios quiere que nosotros seamos maduros, que crezcamos, que alcancemos el nivel de obediencia que Cristo alcanzó para realmente cumplir el propósito que tenemos. Los ministerios simplemente son un lugar, o sea, un puesto, pero ese puesto tiene que desarrollar en otros lo que fue mandado a hacer. O sea, Dios no quiere que seamos profetas o apóstoles o ministros solamente por obtener un puesto. Tiene una razón de ser. Y ahí lo dice, para perfeccionar a los santos. O sea, recordemos como el rey Saúl, él alcanzó el puesto, pero nunca alcanzó lo que Dios quería que hiciera. O sea, el lugar simplemente es una plataforma donde nosotros tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Dios me lo bendiga. Espero que esto haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Adelante, entremos en esa etapa de madurez para poder desarrollar lo que Dios nos ha mandado a hacer. Bendiciones.